Hoy en Auyama Crochet aprendemos a hacer unas medias calentadoras. Las medias calentadoras son muy versátiles, las puedes usar con botas, con tenis o para estar un día en casa. Aprenderemos también a hacer el punto X, que es un punto que dará mucho relieve a tus tejidos. Empezamos haciendo un nudo deslizado, ponemos la parte larga por encima de la parte corta de la lana y por este huequito vamos a introducir la lana. Cuando ya nos queda este nudo podemos ajustar su tamaño al tamaño de nuestro ganchillo. En este caso yo estoy trabajando con un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a hacer tantas cadenas como queramos de larga nuestra media. Las medias calentadoras que se consiguen en el mercado normalmente están entre 30 y 40 centímetros de largo. Vamos a hacer 2 cadenas extra cuando alcancemos nuestro largo deseado y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto alto. Aquí ya tengo mi primer punto alto y voy a seguir haciendo toda una fila de puntos altos hasta llegar al otro lado. Aquí ya he llegado al otro extremo del tejido. Y listo, ya tengo mi primera fila de puntos altos. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire. Y vamos a girar el trabajo para empezar a hacer puntos X. Los puntos X se tejen en grupos de A3. Vamos a dejar el primer punto sin tejer y vamos a hacer puntos altos en los 2 siguientes. En el segundo punto hago un punto alto. El primero me queda sin tejer y luego paso al tercer punto para hacer otro punto alto. Cuando ya tengo estos 2 puntos altos, paso al primer punto, a ese que estaba sin tejer, y hago el tercer punto alto. Al principio puede ser un poquito complicado, pero luego le cogemos el truco. Ese es mi último punto alto que queda cruzado, entonces ya tengo mi primer punto X. Para continuar voy a escoger los siguientes 3 puntos, el siguiente grupito de 3 puntos, que sería este. Recordemos que voy a tejer primero en el segundo y el tercero y ese primero lo dejo sin tejer. Voy a tejer en el segundo, un punto alto. Tejo en el tercero. Y luego cruzo el ganchillo para tejer en el primero. Y aquí ya tengo mi segundo punto X. Entre más puntos X vamos haciendo, más bonitos se van viendo. Y sigo así haciendo puntos X hasta llegar al otro lado del tejido. Aquí ya he hecho mi último punto X de esa fila y puede pasar que nos sobre un punto alto o 2 puntos altos de la fila anterior. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Trabajamos puntos altos sobre esos puntos que nos sobren. Nos puede sobrar 1 o 2, hacemos un punto alto común y corriente
y esto al final casi ni se va a notar en nuestro tejido. Aquí hago ese último punto alto. Y para continuar hago 2 cadenas al aire, giro mi trabajo y vamos a hacer puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenga disponible. Voy a hacer así toda la fila hasta llegar al otro extremo. El último punto bajo lo hago sobre la segunda cadena de esas que hice en la fila anterior. Y ahora para girar voy a hacer 2 cadenas al aire, giro mi trabajo y hago nuevamente una fila de puntos bajos. Esta sería mi segunda fila de puntos bajos. Vamos a hacer en total 3 filas de puntos bajos. Aquí ya tengo mis 3 filas de puntos bajos, que vemos que contrasta mucho con el punto X en su textura. Voy a hacer 3 cadenas al aire, giro mi trabajo y voy a hacer otra fila de puntos X justo encima. Vamos a fijarnos que nos quede justo arriba de la que ya habíamos trabajado. Selecciono mi grupito de 3 y voy a tejer en el segundo punto. Igual que en la anterior, un punto alto, otro punto alto, cruzo mi ganchillo al primer punto de ese grupito de 3. Y listo, ya tengo mi primera X de esa segunda fila de puntos X. Y sigo haciendo puntos X en grupitos de A3 hasta llegar al otro extremo. Aquí ya llegué al final, debe quedar igualito a la primera fila de puntos X que hicimos. Aquí hago mi punto alto de sobra para cerrar esa fila. Y aquí estaría nuestra secuencia, la secuencia con la que vamos a seguir trabajando. Punto alto, punto X, 3 filas de punto bajo y nuevamente punto X. Vamos a seguir repitiendo esa misma secuencia hasta que el tejido, cuando yo lo doble por la mitad, alcance para que mi pierna quepa ahí. Lo medimos en la pantorrilla, la parte más gordita, digamos, de la pierna. En mi caso, esto es 23 centímetros, pero esto depende de la pierna de cada una. Cuando tengamos el ancho deseado, vamos a cerrar el tejido utilizando el punto enano. Vamos a unir el primer punto de una cara con el primer punto de la otra cara. Traemos la lana y seguimos pasando por el loop. Y así seguimos uniendo los dos extremos de nuestro tejido, segundo punto con segundo punto, tercer punto con tercer punto, siempre utilizando punto enano o punto deslizado, se llama este punto.
Aquí ya he llegado al final, estoy haciendo mi último punto deslizado. Y así es como nos quedaría ya cerrada nuestra media. Nos queda este pequeño relieve al que luego le vamos a dar la vuelta, no se preocupen. Todavía no le vamos a dar la vuelta, sino que vamos a proceder a hacer el borde de nuestra media. Vamos a hacer 6 cadenas al aire. Este es el borde. Si lo quieres hacer más gordito, puedes hacer más cadenas para arriba. Yo voy a hacer 6 y en la cadena que está justo al lado del ganchillo voy a hacer un punto bajo. Y sigo haciendo toda esa fila de puntos bajos hasta llegar a la primera cadena. Ya tengo mi primera fila del borde. Voy a hacer ahora una cadena al aire, voy a girar mi trabajo y voy a hacer otra fila de puntos bajos, pero en este caso solo voy a trabajar en el aro de adelante. Los puntos tienen 2 aros, uno de adelante y uno de atrás, solo trabaja en el de adelante. Aquí selecciono solo el arito de adelante, no el de atrás. ¿Para qué sirve esto? Para crear pequeños canales en nuestro tejido. Así vamos a crear una ligera textura de canales. Llegamos al último punto, aquí es un poco confuso, pero siempre va a haber uno de adelante y uno de atrás. Aquí también solo trabajo el de adelante. Sigo trabajando así filas y filas de mi borde. Hasta que me quede de la misma medida que el resto de mi media. Cuando terminamos, vamos a hacer una cadena al aire. Y vamos a unir esos dos extremos con punto deslizado o punto enano, igual que hicimos con la media. Primer punto con primer punto, segundo punto con segundo punto y así sucesivamente. Y ya nos quedó unido nuestro borde. Ahora vamos a hacer una cadena al aire para cerrar, cortamos ese trabajo, tiramos de la lana. Esa lanita posteriormente la vamos a camuflar, esa que sobra ahí. Ya tengo listo mi borde. Ahora con una aguja de lana y un trocito de la misma lana o el mismo hilo, vamos a coser nuestro borde al resto de la media. Entonces lo voy a situar bien como iría. Y ya que está unido en un extremo, voy a empezar cosiendo por el otro extremo. Introduzco mi aguja. La introducimos bien entre las fibras del tejido. Dejamos un pedacito por fuera y vamos a empezar a coser. Este tipo de trabajos se cosen como una serpiente. Y así seguimos cosiendo como una serpiente. Aquí ya llegué al otro lado, ya he dado toda la vuelta. Y cuando ya está todo unido, vamos a cerrarlo bien. Cortamos esa lanita y luego la vamos a camuflar
camuflamos ese par de lanitas dentro de nuestro tejido. Cuando terminemos de camuflar, vamos a darle la vuelta a nuestra media y ya la tendremos lista para usar. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en próximos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.